Eso creo que en Panamá somos muy afortunados de tener un sistema energético robusto, seguro, en el que podemos tener un suministro de este bien, de la electricidad, bastante confiable. En Panamá tenemos la suficiente capacidad instalada para generar la demanda de energía, que alrededor está de los 1900 megawatts. Eso significa que en un solo momento, en el mes de febrero, todos los equipos conectados y todo el uso de los equipos llegó a ese nivel de demanda. Y en Panamá tenemos no solo ese nivel de suministro de energía, sino un poco más, en el que podemos decir confiablemente de que Panamá tiene un buen sistema energético. Y lo que sucede es que entonces tomamos Es poco común escuchar el término eficiencia energética. Para la mayoría de nosotros, la energía es algo tan común como encender el switch y que si no está quemado el foco, obviamente encienda y conectar el teléfono, la computadora y todos los electrodomésticos y bueno, mágicamente todo enciende, ¿no? Si todo está correctamente conectado. Pero no se nos ocurre que se nos pueda acabar la energía. Claro, y ahí es donde surge la iniciativa de tener esta campaña, traer a nuestro recuerdo de que la electricidad es un recurso del cual se está obteniendo como una energía secundaria a través de la conversión de una energía primaria. Y más allá de eso, creo que en Panamá somos muy afortunados de tener un sistema energético robusto, seguro, en el que podemos tener un suministro de este bien, de la electricidad, bastante confiable. En Panamá tenemos la suficiente capacidad instalada para generar la demanda de energía, que alrededor está de los 1900 megawatts. Eso significa que en un solo momento, en el mes de febrero, todos los equipos conectados y todo el uso de los equipos llegó a ese nivel de demanda. Y en Panamá tenemos no solo ese nivel de suministro de energía, sino un poco más, en el que podemos decir confiablemente de que Panamá tiene un buen sistema energético. Y lo que sucede es que entonces tomamos el hábito de tomar este recurso y considerarlo como ilimitado y siempre disponible, lo cual, repito, en Panamá es una situación de bastante beneficio y es algo del cual queremos resaltar primero que Ujú. todo, pero también traer a colación lo que sería el consumo responsable de la energía. Cuando estamos encendiendo las luces, cuando estamos encendiendo los aires, tenemos todos los equipos que están utilizando la electricidad, a veces perdemos la noción de que puedo dejar la luz prendida y en verdad no tiene mucho que ver si dejo un bombillo encendido. No estoy en esa área, pero bueno, no va a ser mucho. Pero ¿qué tal si los 4 millones de panameños dejamos 4 millones de bombillos encendidos? Ahí entonces se ve la diferencia. Y no es solo de la parte residencial, que considera una muy buena parte de ese consumo energético nacional, sino también la parte comercial e industrial. De manera que podemos ver que todas las áreas económicas de Panamá hacen una incidencia en lo que sería este consumo energético nacional. Y ahí viene la parte de eficiencia energética. En pocas palabras, la eficiencia energética es un uso razonable de la energía eléctrica. Si no tiene un fin de iluminación, de dar calor o crear un movimiento, es algo que estoy malgastando e invirtiendo sin en realidad sacarle provecho. Entonces, si voy a estar en un lugar, asegurarme de que la luz está encendida cuando estoy ahí. Si me retiro, hay muchas maneras de que podemos implementar el apago automático de las luces a través de sensores, el simple recorderis de hay que apagar la luz. Y hay diferentes iniciativas de las cuales los usuarios podemos tomar provecho para implementar buenos hábitos de consumo responsable de electricidad. Y eso es parte de lo que estamos trayendo en esta campaña nacional. Por supuesto, muy importante. Mientras que los países buscan cumplir con un objetivo de la electrificación al 100% y nuestro país creo que está cerca del 94%, la preocupación común está en ahorrar energía para que no me venga tan caro el recibo. Que no está mal, yo pienso que esa parte es como que un gran aliciente, ¿no? Para trabajar en la parte de eficiencia energética, pero no hace mucho en España, Portugal y parte de Francia hubo un apagón que dejó de manifiesto lo muy dependientes que somos de la electricidad. En ese sentido, y tomando en cuenta sus palabras que mencionaba que Panamá tiene
una matriz de generación robusta, cuán importante es que tomemos conciencia en este momento en donde ya la sociedad, eh, para ponerlo en un escenario sencillo de entender, no podría subsistir como la conocemos sin la electricidad, sin la luz eléctrica. Bueno, por poner un ejemplo, la forma en la que trabajamos depende de la luz. Estamos conectados porque tenemos la luz eléctrica o la energía. En ese sentido, cuán importante es que miremos hacia un futuro, considerando que sí está el tema de la generación, pero también el cambio de hábitos para que no veamos estas situaciones en donde sabemos que lo que pasó en España y Portugal quizás no tiene que ver mucho con el tema de desabastecimiento, pero sí ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, sí ha pasado en Uruguay. Seguro, ahí podría mencionar varios temas cuando vemos el sistema energético de Ujú, un país. Personalmente lo veo como un milagro el hecho de que funcione. Es tan complejo ujú, el hecho de que podemos llegar a nuestros hogares, a las oficinas, encender las luces. Está porque se le está diciendo al generador de parte del coordinador del despacho de ese suministro de que encienda una central, se llaman las otras, si tengo disponibilidad del viento o el sol, ujú, entonces generan las centrales renovables y es algo que, digamos, es bastante complejo. Sin embargo, para ponerlo de la manera más sencilla, es algo de que tenemos una necesidad. De un lado, esa sería la demanda, y tenemos los medios para poder suplir esa demanda. Y hoy día la necesidad de electricidad palpa todas las áreas económicas de un país. Y creo que lo que pasó en España específicamente fue esa alerta para recordarnos lo importante que es el suministro eléctrico para todo, literalmente, para todas las áreas, seamos anuentes o no. Creo que eso es lo que España ha causado. Vemos la situación de Ecuador el año pasado ujú, también, que es algo de lo que se está evitando en el planeamiento a largo plazo. Recuerdo acá que todo esto que estamos viviendo en los cambios de tecnologías, el uso de energías renovables, como lo es solar, lo que es eólico, las introducciones de nuevas térmicas más eficientes y con menos emisiones de carbono, como lo es el gas natural, han sido planes que han estado en desarrollo no solo en la última década, podemos decir en las últimas dos, en Panamá. Pero en el aspecto global, estas son transiciones grandiosas que se están viendo ujú. a nivel global y es algo en lo que Panamá está a la vanguardia, está buscando estar al día con la mejor tecnología y maneras de poder dar ese suministro que es tan necesario para la economía nacional. Y podría mencionar parte de lo que es esta campaña, no es solo el proveer ese recurso, sino la pregunta es, ¿cuál es el fin de ese recurso? ¿Qué es lo Ujú, que en verdad está aportando a lo que sería la economía nacional? Que por eso vemos que así como tenemos un gotero en la fuente del agua en nuestra casa o en la oficina, o en los comercios, si tenemos ese gotero, al final yo puedo recaudar varios litros de agua al final del día que en realidad no utilicé con un buen fin. Pero la pregunta es, ujú. ¿hay maneras que podemos cerrar ese gotero para que deje de salir el agua? Y la realidad para lo que es la electricidad es el buen hábito y consumo de la eficiencia energética. Sería implementar nuevos hábitos y nuevas maneras de automatizar esos hábitos de lo que queremos promover con esta campaña de eficiencia energética. Es una visión que se ha estado llevando desde la implementación de la ley en Panamá, que es el uso racional y eficiente de la energía, la ley URE, que está buscando poder implementar de manera legislativa estos fines de nuevo, Ujú. darle un buen uso a este recurso que es la electricidad y la energía como tal. Y entonces hoy día estamos trayendo de nuevo a un auge nacional ese llamado a colaborar con la transición energética, resaltar el rol importante que tienen los consumidores en este futuro energético que estamos desarrollando en el país desde la unidad de planificación energética en la Secretaría y poder traer a fruto estos planes que tenemos como parte de la transición energética.
A ver, un aspecto importante que tiene que ver también con las adopciones de nuevas tecnologías es que cada vez se demanda más y más energía. Vemos como un tema importante en el debate del uso de la inteligencia artificial tiene que ver con los recursos que se utilizan para poder operar eh, o cómputo. Eh, la capacidad de cómputo necesitan grandes cantidades de energía y esto también deja o plantea ciertos retos en un país que también se perfila a aprovechar estas tecnologías. Y usted mencionaba hace un momento que hay un gran componente en los hogares, pero también en la industria. ¿Cuáles son esas prácticas que deberían adoptar las industrias para procurar la eficiencia energética? Claro, cuando estamos hablando de eficiencia en la industria, podemos hablar a niveles de escala, que entonces es aquí donde se puede aprovechar la economía de escala y ver desde todo el uso final de energía, o pongámoslo de otra manera, el requisito de ese recurso, ver hacia qué parte de la industria Ujú, se opera. Por lo menos tenemos en la parte agrícola. Usualmente la electricidad se utiliza para poder mantener el enfriamiento en diferentes galeras. Podemos tener también lo que sería el flujo de aire en estas diferentes áreas y ahí es donde está el fin de la electricidad. Ahí la recomendación sería hacer una evaluación de toda la infraestructura que se tiene para ver si el flujo de aire podría aunarse con el flujo natural de el viento, hacer una manera de que eso sea una economía circular en el que se aproveche el recurso natural de mayor manera ujú. y la electricidad sea un complemento a ese. Pensando también en la industria del cemento, acá en Panamá tenemos varias cementeras en las que se utiliza bastante la electricidad para a darle vuelta a los molinos, a los clinker, todo este sistema que también lo importante sería ver los tipos de eficiencia que se pueden implementar. Está la eficiencia térmica, de manera de que no hay una dependencia 100% de un coque Ujú. que liberaría muchas moléculas de CO2 a la atmósfera y por ende haciendo un balance negativo a lo que sería nuestra condición de carbono negativo en Panamá, que somos uno de los 3 países que tenemos esta dicha de poder absorber más CO2 del que se emite nacionalmente. Y por lo menos en ese tipo de eficiencia térmica, Ujú. acoplarlo con otro combustible que emita menos y entonces mejorando la producción teniendo el mismo uso final, pero con un uso de diferentes recursos que habilite esa eficiencia. En electricidad es poder contratar ese recurso de manera individual con los que generan la electricidad y hay diferentes maneras en que cada empresa, en que cada industria deberá sentarse, evaluar qué es lo que ellos están recibiendo como requisitos para sus fines comerciales, ¿no? Que entonces ahí donde también se presta la individualidad y la parte única de la eficiencia energética y cómo eso se ve para cada hogar, para cada comercio y para cada industria. Y es la tarea de todos poder ver qué es lo que yo puedo colaborar en mi uso final, que puede Ujú. ser iluminación, movimiento o calor, y ver qué parte de lo que yo requiero para sacar ese uso final que se puede ajustar y se puede dar un mejor uso a la energía. Porque recordemos, cuando hablamos de eficiencia energética, no es menos producto final o menos provecho final, sino que es el mismo provecho, pero con menos recursos. Y ahí es donde traemos de vuelta el hecho de que si no se está utilizando el 100% o la gran mayoría de lo que está entrando al sistema, ya sea electricidad, sea calor, sea algún otro tipo de energía primaria o secundaria, y no le damos el mayor provecho para ese uso final, es donde hay una falta de eficiencia. Y ahí es donde viene de nuevo el llamado de esta Claro. campaña, que es la energía que malgastas la pagamos todos, porque esa es la otra realidad, Magdiel, y es el hecho de que esa energía que no estoy aprovechando, se la estoy quitando a otro que podría aprovecharla de mejor manera. Y es lo que tenemos todos como responsabilidad para poder traer el futuro que vemos en la transición energética al hoy. Bueno, y me gusta la idea de que también se busca generar una conciencia de eficiencia que
se traduce en ahorros también para la misma industria. Tengo que preguntar sobre las industrias que más consumen y que deberían prestarle mayor atención en el aspecto de la eficiencia energética. Ahí yo tiraría una pregunta para atrás y es, ¿qué pensarías que en Panamá es Ujú. el tipo de necesidad mayor cuando estamos hablando de temas eléctricos? Y ahí respondería que es el tema del calor. En Panamá estamos sufriendo niveles de calor bastante altos, resultados de los cambios climáticos que, como se ve el pronóstico, no Claro. van a bajar. Entonces hay una necesidad mayor de aires acondicionados, de climatización, y estamos viendo de que la necesidad de aires acondicionados es lo que más consume en Panamá, si no es de los que el grupo de los que más consumen en Panamá. Entonces vemos varios tipos de clientes. Se me ocurren primero lo que serían los supermercados, la Mm. cantidad de chillers que tenemos, también la industria agro que tiene chillers y cada hogar que tiene diferentes aires acondicionados, y vemos que todo esto demanda a cierto momento del día. Si no son las 24 horas, son por lo menos la mitad de esas 24 horas. Y vemos que ahí es donde hay un consumo mayor de energía en Panamá. Y si todos los aires, todos los chillers, todas las centrales están conectados a la vez y demandando esa energía para climatizar un lugar, pues ahí tenemos la demanda mayor a nivel nacional. Claro, después vendrían industrias mayores, Ujú. uno aquí, otro acá. También tenemos en Panamá la ventaja de tener diferentes tipos de consumidores. Están los consumidores regulados y los grandes clientes, que ahí se puede variar la distinción de que los grandes clientes tienden a ser las industrias más grandes, como los supermercados, las cementeras, los agro, que eran los que estaba comentando previamente. Y ahí vemos de nuevo que la necesidad en Panamá en este momento te diría que es el tema de la aclimatización, que es lo que está demandando mayor electricidad. Habría que también sentarse y repensar al momento de construir también qué métodos desde el punto de vista urbanístico se pueden aplicar para tratar de reducir un poco. Existe, otros países han implementado algunas estrategias que les han dado resultado. Quiero preguntar también sobre el acompañamiento desde la Secretaría. ¿Hay algún tipo de acompañamiento, sobre todo enfocándome en la industria, de aquellos que digan, bueno, hay forma en la que me puedan asesorar o de qué manera se puede trabajar en conjunto para buscar que esa eficiencia llegue de la mano de los que conocen y los que saben cómo está la situación energética del país? Por supuesto, ahí tenemos el apoyo del PNUD, Ujú. de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos son una organización que ha estado detrás de esta campaña desde su incepción y desarrollo. Ellos son los que nos han brindado las herramientas para poder tener esta Ujú. campaña masiva en Panamá. Y ahí podría también ofrecerles las herramientas que tenemos en la página web de la Secretaría de Energía, que esta sería energia.gov.pa, en donde tenemos diferentes herramientas, manuales de Excel, donde la ciudadanía pueda acercarse, acceder y poder calcular los diferentes niveles de eficiencia que hay, por lo menos en diferentes áreas. También tenemos la Estrategia Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, esta la Ujú. denominamos la ENURE, que también está disponible para el público, para su lectura, evaluación, donde hay varias recomendaciones de cuáles son los pasos que estas industrias, compañías o residencias podrían tomar en miras a evaluar nuevos equipos, el reemplazo de diferentes esquemas que necesitaría dependiendo de su uso final. Y con todo esto, los invitamos a seguir la página web, a seguirnos en redes sociales como SEC Energía Panamá. Eso sería en Instagram como SEC Energía Panamá. También estamos en X, en varias redes sociales donde Ujú. estamos disponibles a brindar estas herramientas para que todos hagamos nuestra parte y colaboremos en esta transición energética usando la eficiencia energética. Por supuesto que sí. Antes de repente de terminar con esas recomendaciones finales, sobre todo para el público general que está en sus casas, en sus vehículos, eh, esa energía que se logra ahorrar, que no se utiliza, ¿qué se puede hacer con ella? Con esa energía que se ahorra, nos estamos ahorrarían, a ver, déjame ponerlo de esta manera.
hace poco estaba mencionando lo que era la carga conectada. Cuando todos tenemos los equipos conectados en un solo instante y todos están encendidos, necesitamos un sistema que pueda subastecer toda esa energía que está conectada. Y si yo no estoy utilizando esa energía o estoy desconectando lo que no estoy usando, en ese momento estoy evitando la inversión de más capacidad. Claro, cuando estamos hablando de planificación de suministro de energía, esto es algo que lleva un planeamiento, como decía, 1 y 2 décadas. Entonces, para yo evitarme lo que voy a requerir en 2 décadas, puedo cambiar el hábito desde hoy. Y en vez de decir, siempre voy a necesitar esta luz o este vehículo eléctrico o esta industria entera, puedo economizar desde hoy de manera de que el hábito se mantenga estable, porque la realidad es que la economía sostenible es plausible y la eficiencia energética es parte de ese crecimiento económico. Entonces, ha habido la teoría de que mientras mayor consumo, Ujú, mayor desarrollo económico hay, y es real. Esto es algo que ujú. hemos visto históricamente en diferentes países. Sin embargo, hay ciertos en donde estamos viendo donde el consumo energético se ha mantenido bastante estable y el crecimiento energético se ha mantenido estable y el económico ha continuado creciendo. Entonces, tenemos que reformular cómo estamos viendo este recurso energético, de manera que si hoy lo utilizo de una manera eficiente, mañana no voy a tener que contratar mayor capacidad instalada, mayor tecnología y simplemente trabajar con lo que tenemos y seguir creciendo la economía del país. Ahora sí, por último, mientras que, y lo mencionabas hace un momento, nos venden la idea de que para un mundo más verde necesitamos utilizar autos eléctricos, ahora la idea de las smart homes o las casas inteligentes, todo lo tienes conectado desde al internet, o sea que cada vez usamos más electrodomésticos, más dispositivos, o sea, todo demanda energía. O sea, ¿cómo empezamos a implementar desde los hogares la eficiencia energética sin tener necesariamente que restringirnos de la adopción de las nuevas tendencias tecnológicas? Claro, y ahí es donde tenemos la tecnología de nuestra parte. Está siendo una aliada a esta transición energética y poniéndolo de la manera más simple, tenemos la misma refrigeradora de hace 20 años, que ella cuando se compró fue con un precio bastante bajo. Sin embargo, el costo de operación de esa refrigeradora, la cantidad de energía que absorbe por estar conectada a lo largo de los años, es mucho mayor. Entonces, al final tenemos un costo de inversión inicial bastante bajo, pero un costo de vida mucho más alto. Y hoy día tenemos refrigeradoras que cumplen el mismo fin, el mismo nivel de refrigeración, es el mismo producto, donde el costo de inversión puede que sea un poco más alto que el inicial original, pero donde nos vamos a ahorrar el dinero es en el costo de vida. Y en ese mismo tiempo de vida, el costo de la nueva tecnología va a ser mucho menor que aquel de la original. Y que, por cierto, puede que sea hasta mejor, porque ese es el beneficio que tenemos de estar en estos tiempos, de que la tecnología va tan rápido, Ujú. de que a veces hacemos el error de comprar el equipo más barato pensando de que es el que mejor me conviene, cuando en realidad la buena inversión en electrodomésticos es pensando en el largo tiempo. ¿Cuántos años va a estar este equipo conmigo? ¿Cuántos años me va a costar la operación de ese equipo mientras que lo esté utilizando? Y la realidad es que cuando tenemos esa inversión con miras al futuro y con ese uso final, que al final diría que es el mismo, es donde en realidad vemos ese ahorro y podríamos tener un término de que el equipo mismo se pague en tiempos muy menores, al igual que sería el buen uso de ese equipo, porque como tenemos aires inverter en Panamá, Ujú. que tienen la fama o son un poco más caros porque en efecto consumen menos electricidad y es una inversión inicial mayor, como estaba explicando, pero también el uso incorrecto de ese equipo puede que entonces no me dé
los beneficios apropiados como estoy esperando. Entonces va de la mano la adquisición de estos equipos, confiando de que esa va a ser una inversión buena a largo plazo, y también la docencia personal de cuál es la mejor manera de utilizar esos equipos. Lo más sencillo que te diría con los aires acondicionados, una vez que lo encendemos a 16 o 18, ya ahí le exigimos demasiado al compresor, ya estamos volando el voltaje de ese equipo y caramba, ahí es donde se sube la luz. Sin embargo, cuando lo encendemos a un 24, 25 y después lo bajamos a lo aproximadamente media hora, una hora para que de verdad funcione y sea un encendido no tan repentino, creo Ujú. que eso sería uno de los hábitos que podríamos comenzar a implementar en nuestro día a día para poder utilizar la energía de una manera responsable. Bueno, seguramente habrá muchos más datos y ustedes han empezado esta campaña, ese mensaje final para todos los que nos escuchan, a también prestarle atención a este tema que es sumamente importante, el de la eficiencia energética, y me gusta mucho el lema de la campaña porque todos pagamos. Tal cual, la energía que malgastas la pagamos todos. Y recuerdo el ejemplo que estaba mencionando hace unos momentos. Yo puedo decir, dejé una luz prendida, no hay mucho problema, pero otros 4 millones de panameños dijeron lo mismo. Y ahí tenemos 4 millones de luces encendidas sin un uso final que no está siendo productivo. Y ahí es donde de nuevo resalto la importancia y el papel crucial que tenemos todos nosotros para traer a hoy la transición energética. Claro que sí, cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad importante que cumplir. Gracias a la coordinadora de programas y proyectos de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, Valeria Bernal, por acompañarnos. Mensaje más claro imposible. Hasta una próxima ocasión y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme acá. De nuevo, los invito a seguir a la Secretaría de Energía en SEC Energía Panamá en Instagram, estar pendientes a nuestra web, donde tenemos las herramientas para poder ayudarles a identificar cuáles y dónde son esos puntos donde podríamos economizar la energía y recordar que la energía que malgastas la pagamos todos.